Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Como habíamos acordado, el día de hoy pues van a presentar los trabajos sobre esta obra que han estado leyendo de el Estado Plurinacional de Aureliano Turco Choquehuanca. Entonces, vamos a trabajar solamente en la presentación de los mapas conceptuales. Vamos a tratar de, no voy a hacer preguntas, tal vez en algún momento voy a intervenir dando alguna noción más, pero vamos a tratar de hacerlo bastante breve. Les agradezco a cada uno de ustedes por permitirme pasar esta clase extra, pero así culminamos realmente con lo establecido, ¿no? Con el PGO. También tratamos de culminar con este análisis, este cuestionamiento a la obra de este autor que ya el día de ayer les presenté. Entonces, está ya abierta la posibilidad para que suban el trabajo. Voy a pedirle al grupo número 2 que suba, por favor, y comparta con nosotros la pantalla. Buenas noches, licenciada. Un ratito, por favor. Ahora sí. Ya. No voy a moderar la presentación, voy a dejarlas bien abierta para que ustedes puedan exponer el trabajo. La persona que quiera puede hacer y luego proseguir las siguientes personas que son parte del grupo. Está bien, Lice. Bueno, les voy a explicar un poco sobre... ¿Me escuchan, verdad, Lice? A ver, un momentito, te escucho bastante recortado. A ver, otra vez, por favor. Les voy a explicar sobre el proceso colonial y Estado nacionales en la llamada... Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí, Lice? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el proceso colonial y estados nacionales en la llamada América del Sur. ¿Qué sube? Ya. Ahora sí. La expansión colonizadora de Europa hacia Tahuantinsuyo, ¿no? Europa estaba conformada por pequeños y débiles estados que se controlaban, ¿no? En constantes guerras, ¿no? Era constante las guerras, ¿no? Tenía una economía subdesarrollada, no agropecuaria, también cuya labor principal era el campo, ¿no? De la agricultura en la ganadería, después que ocupaba el 90% de la población rural, ¿no? También, por otro lado, Europa era castigada por la peste negra, ¿no? Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, ¿no? También la Iglesia Católica, ¿no? Atravesaba la peor crisis eh, como consecuencia de la reforma del siglo XVI que produjo eh, el, eh, el enfrentamiento, ¿no?
bélico entre naciones, pero a pesar de estos trastornos sociopolíticos y religiosos, durante el año 1600, Europa se empeñaba en controlar el mundo, ¿no? También el crecimiento económico era empresarial, ¿no? El desarrollo de los estudios, eh, eh, también por el humanismo, ¿no? Clásico. Después, también la expansión marítima en Europa, ¿no? Se debe a los avances en el campo de la navegación con la confección de los mapas marítimos, ¿no? Después, de conformidad en el historiador indio, eh, descubrieron de la ruta, ¿no? marítima a la India por el Vasco del Gama hasta la independencia de este país. No, se conoce tanto a España o Portugal como potencia marítima, lo que se vino, ¿no? en llamar el descubrimiento de los mares, ¿no? Después, en la Edad Media se controlaba enclaustramiento, ¿no? En la teoría del verde mar de la oscuridad. Y después, ¿no? Los reyes y príncipes de la Edad Media, perdón, no, bueno, los reyes y los príncipes en la Edad Media, que de la soberanía, ¿no? De los cardenales y obispos, ¿no? Que jugaban un papel incluyendo dentro de la administración monárquica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontraban al cardenal Cisneros, al obispo, ¿no? Fonseca en calidad de consejeros, ¿no? De los reyes católicos de España, ¿no? Durante la invasión del Tahuantinsuyo. Después, En el momento en que te canses, Gloria, puedes ceder la palabra a otro de tus compañeros. ya, Alicia, creo que no está pero nadie, no sé, nadie responde, Alicia. Voy a continuar. Luego, ¿no? El reino portugués se había constituido en potencia comercial marítima, ¿no? Promoviendo concesiones para asentar centros operativos para la colonización, como el entregado en el 1474. Después, mientras esto ocurría en Portugal, España se encontraba en su guerra, ¿no? De reconquista iniciada en el año 711 como consecuencia de la invasión islámica a la península, ¿no? Después, voy a subir el otro. Luego, no, en el indio, el invasor español, Jiménez de Quesada, luego de la cuenca carnicera del pueblo, ¿no? Se apoderó de las mismas. Estoy un poco nerviosa.
Luego con otro contingente de invasores a la cabeza de Sebastián Benalcázar, en su loca carrera por ser rico, ¿no? Luego de asesinar, de asesinar y robar, ¿no? Funda las ciudades españolas de Pasto, ¿no? Luego, nuevos contingentes de aventureros españoles fueron anoticiados en el sur. No existía una provincia de ingentes, riquezas del Tubanama, ¿no? Que tiene barcos, que tenía barcos de vela y remos, ¿no? Que debe ser en vaso de oro, porque deben llevar, ¿no? una armada de lo menos 1000 hombres para poder apoderarse, ¿no? de esas riquezas. Después Pizarro como soldado de Vasco Núñez y el bachiller en, em, em, Vasco, y a pesar de ¿no? de la derrota salió en busca del jefe indio, no para castigarlo, pero el jefe indio había retomado, ¿no? a las montañas, ¿no? Esto explica que los indios, anoticiados por la presencia de extraños, prepararon la resistencia, pues tenían conocimiento de que lo acontecido con los indios sometidos en territorio mayasteca, ¿no? Dentro de todo esto, turbulencia, maquinaria invasora y genocida, Francisco Pizarro entró, ¿no? en escenario en 1510 junto a la expedición de Ojeda, ¿no? Luego, luego los imposiciones, ¿no? coloniales de la estructura sociopolítica y religiosa española y portuguesa, ¿no? La imposición, ¿no? del modelo de sociedad y Estado euroespañol, ¿no? Es del Tahuantinsuyo que daba, ¿no? origen al virreinato, ¿no? y a la república. Este proceso de estructuración colonial en la economía social, cultural y espiritual consolida, ¿no? la usurpación territorial y el genocidio del indio, ¿no? a lo largo y ancho del ancestral Tahuantinsuyo. Después, luego, luego de... ¿No hay otra compañera, Gloria? No, creo que no. Ya este es el último, Lice, voy a seguir. Creo que no está nadie. Luego, ¿no? En la abundante literatura, ¿no? indígena continental, ¿no? Encontramos testimonios, ¿no? aún no explicados en su real dimensión,
Aquí cabe mencionar el excelente libro, ¿no? Muy interesante, ¿no? En la Constitución peruana de 1920 y 1993 se reconoce la presencia, ¿no?, indígena dentro de la actitud, ¿no?, eh, patern- eh, paternalista, ¿no?, y proteccionista. La Constitución, ¿no?, reformada, ¿no?, en 1979 y 1993 expresa, ¿no?, el espíritu asimilalista, ¿no?, del Estado mediante mediante el campesino. Luego la revolución, ¿no? Super, superta- supertati- a los pueblos indígenas mediante la revolución legislativa, ¿no? Después, eso se realiza. ¿Ya? Bueno, lo que ha hecho Gloria es ahora referirse a ese proceso histórico cuando España y Portugal emprenden, digamos, el viaje hacia lo que es la llamada América del Sur, ¿no? Claramente se va viendo que España y Portugal se constituían en aquella época potencias en todos los sentidos, tanto a nivel económico. Y son estas dos potencias que vienen a apropiarse, que vienen a tomar parte del territorio y por ende también a dominar a la población. Trae consigo una serie de organizaciones que se iba implementando allá en España, en Portugal, tratan de llevar adelante acá ese proceso similar en los pueblos de América del Sur. Todavía en esto de los virreinatos, esto de las, ¿cómo se llama? De la forma territorial como estaba dividida España, Portugal, lo van llevando adelante acá en América del Sur. Ahí tenemos, por ejemplo, todavía en nuestro país existen poblaciones, existen todavía zonas que son consideradas, por ejemplo, villas, ¿no? Tienen el nombre de villas. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, tenemos Villa México, ¿no? Tenemos en Potosí, por ejemplo, que ha estado mucho más ligada a lo que ha sido la forma, esta cultura española. Todavía se habla ahí de una villa imperial, ¿no? Estas son las consignas que nos ha dejado justamente en este coloniaje, esta conquista de parte de España, ¿no? Entonces, aún arrastramos todavía aquellos vestigios. Entonces, es una forma de ir implementando todo aquello que tenían en España, en Portugal, y lo van adecuando acá a nuestros países. Ahí tenemos el caso de Portugal, cuando en este caso subyuga, domina al Brasil. Tenemos el caso de España, cuando se hace la conquista hacia el Perú, Ecuador, Chile, parte de Chile, Bolivia. ¿Mm? Entonces, son esas formas tradicionales y todavía, reitero, aún mantenemos esas formas territoriales. También se nos habla de que ahí también hay pautas culturales que nosotros, en este caso los originarios de América del Sur, hemos ido y todavía continuamos desarrollando y practicando.
Gracias, Gloria. Voy a pedir que bajes, por favor, el trabajo y le pediría al grupo número 3 que comparta la pantalla. Ya, dice, perdón, antes me dijeron que Clarita y Eric creo que ayer ya defendieron el tema igual. Perdón, no te entendí muy bien. Clara, Mamani y Eric me dijeron que ayer defendieron el tema igual, licenciada. Ah, ya, ya, Solo faltaban los tres, pero creo que no entraron los demás, pero Clara y Eric ya expusieron ayer. ya. Está bien, Gloria. Gracias. Está bien, gracias. El otro grupo, por favor, puede compartir. Acá en el grupo están Lorena, Johnny, Inés, Raquel, está también Daniela. Entonces, entre ustedes vayan tratando de exponer. No dejen que una sola persona haga la exposición. Adelante, Lorena. Está bien, licenciada. Soy Daniela. Ah, Muy perdón. buenas noches. Buenas noches. Nosotros les vamos a hablar lo que es el paradigma constitucional del siglo XXI. Los países sudamericanos atravesaban una crisis económica y política, como la reflejaba esas veces Perú, Bolivia y Ecuador, donde este último se manifestaron en la peor crisis republicana del siglo XX y a principios del siglo XXI. La implementación de la política neoliberal ha precipitado no solamente la caída de los gobiernos oligárquicos, sino ha demostrado el agotamiento y el llamado sistema democrático republicano, donde la participación indígena del pueblo, de la nación, se encerraba en la dignidad del ser, del ser humano, más de 470 años de la opresión colonial. Los distintos medios de comunicación nacional e internacional hacían la celebración de la Asamblea Constituyente, que había motivado a profesionales de derecho a publicar una variedad de comentarios referidos a la Asamblea Constituyente desde diferentes puntos ideológicos y políticos, donde buscaban reformar la Constitución. Buscaban lo que es legalizar y profundizar el positivismo jurídico. Esta demanda es entendida de la sumisión y la asimilación al Estado colonial. No era el cambio para la liberación, mucho menos para la defensa de sus derechos constitucionales. Las relaciones del poder en distintos ámbitos de la vida social ejercía el poder del control sobre un conjunto de la sociedad, donde se constituye el poder de la oligarquía, que monopolizaba la fuerza legítima de las actividades culturales, religiosas, sociales. También los poderes del Estado no son de los países donde el pueblo indígena era la mayoría, sino eran de herederos de valores, donde donde habían generado inestabilidad gubernamental. Este poder constituyente hacía que, para los efectos de la relación democrática, debemos hablar del poder constituyente, donde los no indígenas entran en un debate ideológico, político, como el Tahuantinsuyo, donde toman en cuenta la lucha indígena de los países los republicanos. El derecho del indígena tenía su propio objetivo,
de estudio, que era su metodología y sus instituciones jurídicas ancestrales, donde el poder constituyente reconocía como fuente la constitución de un hecho social y asumía una identidad plurinacional en el Estado. En el Estado. ¿Podemos darle tal vez espacio a otra persona también, Daniela? Sí, está bien, Liz. Buenas noches, licenciada. Gracias. Vamos a hablar sobre la soberanía de los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente. Una vez que se establece la Asamblea Constituyente en los estados coloniales republicanos, los asambleístas van a estar otorgados por los pueblos indígenas, la cual va a determinar la soberanía de los pueblos indígenas. Esta para ejercer su propio destino histórico a los pueblos indígenas y a la vez el poder político, la cual ha sido interrumpida por los españoles. La Asamblea Constituyente es un instrumento político que tiene como objetivo nuevas normas de convivencia comunitaria, reglas que van a permitir la armonización y el equilibrio, todo esto dentro de un marco político social de la soberanía del pueblo indígena y no indígena que va a estar garantizada, ¿no? La nueva constitución va a tratar de garantizar para que los males que han dejado los coloniales sean revertidas. No todos los estados nacionales lo que establecen es voluntad de la sociedad. Con esto quiero decir que las empresas y sus gobiernos transnacionales que querían llevarse nuestros recursos naturales, postrando al pueblo indígena a una condición miserable, pobre. Cuando un pueblo indígena o cuando un pueblo acepta someterse a ese poder colonial, pierde su soberanía, la condición de soberano, ¿no? El pueblo indígena por el siglo XXI ha luchado bastante por lo que es su autodeterminación y su soberanía para futuras constituciones políticas. Sabemos que la soberanía obliga a unos a acatar y a otros a cumplir, y eso fue lo que pasó con los primeros habitantes, que fueron los indígenas, creadores de culturas y procesos civilizatorios, ¿no? Como otro punto, podemos pasar, por favor. Lorena, ¿podrías continuar? Sí, adelante. Sí, voy a continuar ahora, licenciada, ¿Ya? sobre la constitución política del Estado como resultado del primer pacto social comunitario. Bueno, la Asamblea Constituyente es la partera del reordenamiento político-social, también económico y jurídico de la sociedad en armonía. Todos estos problemas van a ser superados por la voluntad soberana del pueblo indígena y también de la población no indígena. Todo esto lo va a determinar la CPE, el Confederado del siglo XXI. También el primer pacto social comunitario a celebrarse en el eje político-cultural de América del Sur va a ser el comienzo de un paso histórico y político en la reconstitución institucional del Estado, donde todos van a ser reconocidos por igualdad de condiciones y también van a ser los artífices del cambio y las transformaciones de las estructuras socioeconómicas y políticas del Estado republicano en decadencia. Va a continuar mi compañero Johnny, licenciado. Ya. Buenas noches, licenciada. Gracias. También es necesario, ¿no?, plantear o mencionar de que la constitución política y las cosas cambiaron para bien en toda la sociedad, y también sobre la justicia social y política, es decir, que la existencia de un Estado colonial de economía dependiente de un sistema capitalista. Esto para exportar y también para financiar lo que es la política neoliberal y el capitalismo salvaje del norte. También la nueva constitución política
también garantizaba, ¿no?, lo que es la verdadera soberanía y también el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación del Estado confederado ante los estados imperiales a los que a lo largo de la historia colonial republicana se han beneficiado con la explotación de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables también. También nuestro pleno desarrollo socioeconómico se ha visto dañado ya que diversos sistemas políticos han, perdón, han hecho lo que querían, ¿no? O sea, esto ha sido muy simple para los países del tercer mundo. Eso sería, licenciado, todo. Ya. ¿Quién va a continuar? ¿Raquel? Sí, Raquel, Lice, buenas licenciada. noches. Ah, sí, sí, sí. Sí, Lice. Sí, adelante, Raquel. Buenas noches, licenciada. Buenas. Bueno, lo que voy a hacer es conocer la soberanía de los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es la partera, ¿no?, de reordenamiento político, social, económico y jurídico de la sociedad en la armonía, ¿no? O sea, todos los problemas serán superados por la voluntad soberana del pueblo indígena, ¿no?, de la población indígena, así lo determina, ¿no?, en la CPD, la Confederado del siglo XXI. Pues el primer pacto social comunitario no es a celebrarse en el eje político cultural de América, ¿no?, del Sur, será el comienzo de un paso histórico y político en la reconstitución institucional del Estado. Todos, sean reconocidos por igualdad de condiciones y sean los artífices del cambio y la transformación de las estructuras socioeconómicas y políticas del Estado republicano en decadencia. Pues es importante superar diversos niveles de confrontación, ¿no?, y construir un Estado donde la diversidad y la pluralidad étnico-cultural no sea una garantía para la convivencia social comunitaria, ¿no?, del Estado cultural del ser humano. Pues asimismo la Constitución sea un respaldo en las diversas normas jurídicas internaciones que garanticen, ¿no? Pues también es necesario tener presente la constitución política, o sea, las cosas cambiarán para bien para todas las sociedades. Sedientos de justicia social política, ¿no?, es decir, que la existencia es un estado colonial, pues la economía dependiente de un sistema capitalista no exportador y financista se alinea en la política neoliberal del capitalismo salvaje del norte. La nueva constitución garantiza la verdadera soberanía y el pleno ejercicio del derecho y la autodeterminación del Estado confederado, ¿no?, ante los estados imperiales, que a lo largo de la historia colonial, ¿no?, republicana se han beneficiado con la explotación de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, impidiendo nuestro pleno desarrollo socioeconómico, estigmatizándonos como simples países del tercer mundo. Eso sería diferente. Ya, muy bien. En este capítulo, Turpo lo que trata es de realzar, ¿no?, esta forma de llegar a consensuar, ¿no?, la forma de ir dirigiendo el país, lo que él llama el Tahuantinsuyo.
a través de la Asamblea Constituyente, un lugar donde la participación especialmente de los indígenas va a ser bastante prioritario, importante, ¿no? Una asamblea constituyente a semejanza de lo que constituye, de lo que es la convivencia comunitaria, donde ahí todos debaten sobre las soluciones del problema que ocurre en el momento, ¿no? Es así como se debiera, él dice, llevar adelante el pacto, el consenso. Seguramente en este capítulo, creo, o en el otro, se habla de que los demás, los que no somos indígenas, los que no somos originarios, la clase media, los trabajadores, los artesanos, después los comerciantes, se dice que más bien debiéramos someternos a esta asamblea constituyente. Quien tiene que tomar aquí el mando es el indígena, ¿no? Le corresponde a él liderizar y los otros tenemos que llegar a someternos. Es un realce bastante importante como a semejanza de lo que ocurre en la vida comunitaria, se quiere plasmar en la Asamblea Constituyente esa práctica, esa forma de solucionar las grandes dificultades, los problemas que van surgiendo en el país. Bien, voy a pedir al grupo, por favor, que baje el trabajo y vamos a dar lugar a otro grupo. Alejandra, ¿puedes compartir, por favor? ¿Se ve, no? Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a presentar es hacia el contrato social plurinacional, pluricultural y plurilingüe del siglo XXI. Los integrantes de mi grupo es Karen Torrico, Caterina Angie Morales, Carla Muñoz, Alejandra Ramírez y mi persona. Ale, ¿lo puedes bajar un poquito, por favor? Consideraciones generales. Los estados republicanos. En estos estados se manifiestan la esencia del poder colonial que desestructuró el Estado confederado de los pueblos nacionales y del Tiwantinsuyo. Estos estados nacieron a partir de la guerra separatista entre los años 1810 y 1825. En la confirmación del territorio que cometió la monarquía española, pues los virreinatos, audiencias y capitanías se han consolidado en la esfeminación de los llamados estados y nación. El espíritu colonialista, este no nos ha dejado de excluir, marginar y discriminar a los primeros habitantes y forjadores de la civilización comunitaria del Ayllus y de la Constitución de la Federación de los Pueblos y Naciones del Tiwantinsuyo. Los estados republicanos, al asumir el control político y militar del nuevo periodo colonial, estos intereses de los ex caudillos militares convertidos en terratenientes siguieron excluyendo a los vencedores de la guerra separatista, el pueblo indio legítimo soberano que no participó de la formulación y aprobación de las constituciones políticas del Estado. El primer contrato social de los pueblos indígenas. Este debe concentrarse dentro